La puerta se cerró con un golpe seco y el eco de la madera retumbó en los corredores de piedra como un latido reprimido. El aire estaba impregnado de incienso barato, un humo espeso que no conseguía ocultar el hedor agrio de sudor y miedo. Una lámpara de aceite titilaba en la esquina, proyectando sombras temblorosas que parecían respirar con cada movimiento de la llama. Afuera, el murmullo lejano de flautas y tambores celebraba una noche cualquiera en la corte, pero aquí dentro no había música, solo un silencio cargado que dolía en los oídos. Un niño de apenas 14 años permanecía en el centro de la habitación, rodeado de figuras femeninas que evitaban mirarlo directamente. Sus pasos eran inseguros, pero el peso de la corona en su frente lo obligaba a fingir firmeza. Sus manos temblaban al rozar los pliegues de una túnica de seda demasiado grande para su cuerpo todavía en crecimiento. En su mirada había algo extraño. No era la inocencia propia de su edad, sino una mezcla forzada de autoridad y desconcierto, como si supiera que estaba a punto de ser arrojado a un mundo para el que nadie puede prepararse. Las esclavas, algunas apenas mayores que él, habían sido alineadas con cuidado ritual como ofrendas humanas a un altar sin dioses. El suelo de piedra estaba frío bajo sus pies desnudos. Un olor metálico, mezcla de sangre reciente y perfume marchito, ascendía desde las paredes como un recuerdo imposible de borrar. Nadie hablaba. Nadie respiraba con naturalidad. Hasta el crujir de los tejidos parecía una blasfemia en medio de aquel silencio. El joven príncipe alzó la mano, imitando un gesto aprendido en ceremonias públicas, y de inmediato 2 eunucos avanzaron desde las sombras. La escena tenía la solemnidad de un juicio, pero lo que se estaba decidiendo no era justicia, sino el inicio de una vida marcada por la perversión del poder. Los ojos del muchacho recorrieron uno por uno los rostros de las esclavas. Algunas sostenían la mirada con una valentía fingida, otras inclinaban la cabeza, resignadas. Nadie lloraba. En la corte, las lágrimas eran un lujo que se pagaba caro. Un susurro se deslizó entre las paredes, un nombre apenas pronunciado, una advertencia sofocada. El príncipe giró la cabeza como si hubiera escuchado un llamado. La lámpara parpadeó con fuerza, y durante un instante las sombras de las mujeres se alargaron hasta cubrirlo por completo. Era como si 100 miradas ocultas lo devoraran al mismo tiempo. En el aire quedó suspendida una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué se esperaba exactamente de un niño obligado a convertirse en hombre antes de tiempo? En la vasta extensión del imperio chino, el tiempo parecía medirse no por los relojes de arena, ni por los ciclos de la luna, sino por los suspiros de los emperadores y los susurros de la corte. Cada dinastía traía consigo un lenguaje distinto de poder, y con él nuevas formas de controlar la vida íntima de quienes habitaban los palacios. El príncipe que acabábamos de ver no era una excepción, sino el resultado de siglos de costumbres cuidadosamente moldeadas para sostener la imagen del trono. La China de aquel período vivía bajo un orden férreo donde lo privado y lo público se entrelazaban. La sexualidad del emperador y de sus herederos no pertenecía al ámbito personal, sino al del Estado. Era considerado un recurso, casi un ritual de fertilidad que garantizaba la continuidad del mandato celestial. Por eso, desde los primeros años de adolescencia, los príncipes eran rodeados de esclavas cuidadosamente seleccionadas como piezas de un tablero que nadie se atrevía a desordenar. La corte olía siempre a madera barnizada, a incienso consumido demasiado rápido y a la humedad de los estanques que bordeaban los jardines imperiales. Entre esas paredes, las voces eran bajas, las risas medidas,
y los pasos controlados. Pero detrás de esa armonía artificial había un secreto oscuro: la iniciación forzada de los herederos, rituales disfrazados de juegos, ensayos de poder en cuerpos demasiado jóvenes para comprender el significado de la obediencia. Los eunucos desempeñaban un papel central en este engranaje. Privados de descendencia propia, dedicaban su vida a custodiar la intimidad de los príncipes y a garantizar que ninguna sombra se apartara del guión establecido. Ellos eran los guardianes de un secreto silencioso, los encargados de preparar las habitaciones, de vigilar los movimientos, de borrar rastros que nunca debían salir al exterior. Nadie sabía mejor que ellos hasta qué punto el poder se ejercía primero sobre el cuerpo antes que sobre el reino. Las esclavas, por su parte, no eran simples víctimas invisibles, sino piezas cuidadosamente elegidas de distintos rincones del imperio. Muchas habían sido arrebatadas de familias humildes, otras eran tributos de territorios conquistados. Su destino estaba sellado desde el momento en que cruzaban las puertas del palacio. Servir no a un niño, sino a la maquinaria de un poder ancestral que convertía la intimidad en espectáculo privado. La juventud de esas mujeres, algunas apenas con el rostro aún marcado por la infancia, era considerada una bendición para el príncipe y, por extensión, para la dinastía. La cultura confuciana imponía un rígido esquema moral, pero incluso bajo esa estructura de rectitud, la corte había desarrollado su propio código secreto, en el que el placer no era placer, sino una extensión de la política. El príncipe debía aprender a dominar, no por deseo, sino por deber. Cada encuentro, cada caricia forzada, era visto como un ensayo del poder que algún día recaería por completo en sus hombros. Y sin embargo, fuera de esos muros, la vida transcurría con otra cadencia. En las aldeas, los niños de la misma edad correteaban entre arrozales, perseguían libélulas, aprendían los oficios de sus padres. Sus noches eran simples: sopas calientes, cuentos junto al fuego, la seguridad del hogar. El contraste era abismal. Mientras uno de ellos se enfrentaba a la responsabilidad imposible de dormir con 100 esclavas antes de cumplir 15 años, miles de otros simplemente soñaban bajo el mismo cielo sin saber nada de aquel sacrificio impuesto en nombre del poder. El eco de la tradición era implacable. Para la corte no existía espacio para la elección personal. La juventud del príncipe no pertenecía a él. Era patrimonio del trono, propiedad del imperio. Y en esa lógica fría, el silencio era la norma. Nadie preguntaba si era justo. Nadie respondía si era cruel. La única verdad era que así había sido siempre, y así debía continuar. Pero tras esa apariencia de inevitabilidad, había grietas, murmullos en pasillos oscuros, miradas demasiado largas entre esclavas que reconocían en el príncipe no a un amo, sino a otro niño atrapado. Algunos eunucos, en la soledad de sus aposentos, se preguntaban cuánto tiempo podría resistirse una vida construida sobre rituales de humillación disfrazados de grandeza. El telón de la historia se levantaba lentamente, dejando ver no solo a un heredero, sino a un adolescente cuya infancia había sido arrancada de raíz. El incienso seguía ardiendo, los instrumentos seguían sonando a lo lejos, pero en el centro de aquella maquinaria imperial permanecía una pregunta que flotaba en el aire como un espectro. ¿Qué precio debía pagar un niño para convertirse en emperador? El sonido de la seda, arrastrándose contra el suelo, interrumpió la quietud del aposento. El príncipe avanzaba despacio, los pies descalzos rozando las losas frías que parecían robarle el calor del cuerpo. A cada paso, un eunuco lo seguía con la mirada fija,
como un centinela invisible, preparado para intervenir en caso de que la escena se desviara del guión previsto. Pero en ese lugar no existía espacio para la improvisación. Todo estaba coreografiado con la precisión de un ritual. El niño no hablaba. Sus labios se movían apenas, como si murmurara palabras aprendidas en secreto, frases que alguien le había ordenado repetir en silencio para convencerse de que aquello no era un castigo, sino un privilegio. Los ojos de las esclavas lo seguían con ansiedad contenida. Algunas se mordían el labio hasta sangrar. Otras, inmóviles, parecían estatuas de carne, entrenadas para no reaccionar. El silencio era tan espeso que hasta el latido del príncipe parecía escucharse. En la corte, los rumores corrían más rápido que el viento. Se decía que el heredero estaba siendo sometido a un antiguo ritual de maduración, una práctica heredada de dinastías anteriores, cuando los emperadores creían que su vigor sexual era reflejo de la fuerza del imperio. La idea de un príncipe capaz de someter a un centenar de mujeres antes de alcanzar la edad adulta no era un escándalo, sino una demostración de poder que consolidaba la continuidad del mandato celestial. Los eunucos conocían bien esos rumores, pero nunca los confirmaban. Su deber era ocultar los excesos tras un velo de silencio. Eran ellos quienes controlaban las lámparas, quienes borraban las manchas de los muros, quienes organizaban los cuerpos como si fueran objetos de un inventario secreto. No eran observadores neutrales, eran cómplices silenciosos de un sistema que transformaba el deseo en obligación. El príncipe, en cambio, aún parecía debatirse entre dos mundos. Su respiración era irregular y de vez en cuando giraba la cabeza hacia la puerta como si esperara que alguien irrumpiera para detener la escena. Pero nadie entraba. Afuera, el sonido lejano de los festejos del palacio contrastaba con la tensión sofocante del aposento. Era como si existieran dos realidades paralelas, la del esplendor público y la de la intimidad deformada por el poder. Con cada noche que pasaba, el ritual se volvía más pesado. El joven heredero empezaba a mostrar signos de cansancio, ojeras profundas, un andar lento, una mirada que parecía perderse en rincones invisibles. Sin embargo, en presencia de los cortesanos debía sonreír, debía mostrarse vigoroso, capaz, preparado. Nadie debía sospechar que en la oscuridad de sus aposentos era apenas un niño enfrentado a un destino impuesto. Una tarde, al regresar de una ceremonia, se detuvo frente a un espejo de bronce. La luz de las antorchas iluminaba su reflejo distorsionado, un rostro juvenil, la piel aún sin endurecer, pero con los ojos cargados de un peso demasiado antiguo. Allí, en silencio, comprendió que ya no pertenecía a sí mismo. Era propiedad del trono, un instrumento moldeado por voluntades ajenas, y esa certeza le arrancó el último resquicio de inocencia que aún conservaba. Los esclavos del palacio lo veían pasar con una mezcla de respeto y compasión. Ellos, más que nadie, comprendían la soledad del poder. Habían visto a otros príncipes quebrarse bajo la presión, habían oído llantos ahogados tras las puertas cerradas, pero ninguno se atrevía a hablar. El castigo por romper el silencio era peor que la vergüenza de soportarlo. Una noche, mientras la lámpara ardía lentamente, un susurro rompió la quietud. Una de las esclavas, temblando, pronunció unas palabras apenas audibles. «Eres solo un niño». El príncipe la miró con sorpresa, incapaz de responder. Los eunucos reaccionaron al instante. Un chasquido, una orden seca, y el susurro quedó ahogado en un silencio forzado. Pero la frase había quedado suspendida en el aire, clavándose como una espina en la mente del heredero. Ese momento marcó un quiebre. Desde entonces, cada vez que el ritual se repetía,
El príncipe no veía a mujeres anónimas, sino a seres humanos atrapados como él en un engranaje cruel. Esa conciencia lo perseguía como una sombra, haciéndole más difícil sostener la máscara de indiferencia que le exigía la corte. Las noches siguientes se volvieron insoportables. El aire parecía más denso, el olor a incienso más nauseabundo. Cada sonido, el roce de la seda, el crujido de la madera, el suspiro contenido de una esclava, lo atormentaba como una acusación muda. El príncipe empezaba a preguntarse si no era él también una víctima, aunque con la corona como cadena en lugar de grilletes. En los pasillos, mientras tanto, los rumores crecían. Algunos cortesanos afirmaban que el joven mostraba señales de debilidad, que no estaba preparado para soportar el peso de la tradición. Otros, en voz más baja, insinuaban que tal vez el ritual estaba maldito, que forzar la madurez de un niño era tentar a los dioses. Nadie se atrevía a decirlo en público, pero el murmullo se filtraba como agua en las grietas de un muro. En el corazón del palacio, bajo la mirada severa de los ancianos consejeros, la tensión aumentaba. Se esperaba que el príncipe completara el ciclo, que demostrara su fortaleza. Cada noche era un examen y cada fracaso sería visto como un signo de debilidad del imperio. La presión era insoportable y el joven lo sabía. Y así, entre silencios sofocados y noches interminables, la historia avanzaba hacia su punto de quiebre. El príncipe, atrapado entre la obediencia y la duda, se acercaba al momento que marcaría no solo su destino, sino el de todo un linaje. Porque detrás de los rituales y del incienso había secretos aún más oscuros aguardando ser revelados. La lámpara ardía con una llama cada vez más baja. El humo ascendía lento, dibujando figuras extrañas en el aire, como presagios que nadie se atrevía a interpretar. Y en medio de aquella penumbra, la pregunta latente se volvía cada vez más insoportable. ¿Cuánto tiempo más podría resistir un niño bajo el peso de 100 sombras? La noche del ritual definitivo comenzó con un silencio diferente. No era el mutismo habitual de la corte, disciplinado y pesado, sino una calma inquietante, como si incluso los muros del palacio contuvieran la respiración. El pasillo que conducía a los aposentos del príncipe estaba iluminado por antorchas que crepitaban suavemente, y ese sonido, apenas perceptible, se convirtió en el único acompañamiento de su caminar. El heredero avanzaba con paso lento, arrastrando la túnica que parecía pesar toneladas. Su rostro estaba pálido, marcado por las noches anteriores, y en sus ojos brillaba una luz febril, mezcla de cansancio y de resignación. A su lado, 2 eunucos marchaban en silencio, vigilantes, con las manos escondidas en las mangas, como si custodiaran no a un príncipe, sino a un prisionero que se dirigía a su propio juicio. Al llegar a la puerta, uno de ellos golpeó suavemente 3 veces. El eco se expandió en el interior, y de inmediato, la puerta se abrió hacia un salón amplio, cargado de humo de incienso y perfume. El aire era espeso, casi irrespirable. Allí, en un semicírculo perfecto, las esclavas aguardaban. Eran decenas, alineadas como estatuas vivientes, con la mirada fija en el suelo. Algunas sostenían entre las manos flores marchitas, otras apretaban los puños ocultos bajo la tela de seda. Nadie se movía. Nadie respiraba con naturalidad. El príncipe se detuvo en el umbral, incapaz de avanzar. Su respiración era pesada, sus labios entreabiertos, como si buscara aire en un lugar que no lo concedía. El eunuco a su izquierda le dio un pequeño empujón apenas perceptible, recordándole que debía continuar. Y así, paso a paso,
cruzó la frontera invisible hacia el centro de la sala. La lámpara principal proyectaba su luz sobre él, dejando a las esclavas en penumbra. Era un escenario, un teatro macabro en el que el único protagonista era un niño. Alguien recitó en voz baja unas palabras rituales, fórmulas ancestrales que hablaban de fertilidad, de continuidad dinástica, de obediencia al mandato del cielo. El eco de esas frases resonó en los muros como un recordatorio de que lo que estaba a punto de suceder no pertenecía al príncipe ni a las mujeres presentes, sino al imperio entero. El muchacho alzó la vista y sus ojos se encontraron con uno de los rostros femeninos. Fue un instante breve, pero suficiente para que una chispa de humanidad atravesara la escena. Ella lo miró con compasión, no con miedo, y en esa mirada el príncipe vio reflejada su propia fragilidad. No era un amo ni un iniciado, sino un niño frente a otro ser humano, atrapado en la misma red de silencio. El ritual comenzó. Los eunucos dieron la señal y el salón entero pareció transformarse en un espacio ajeno a la realidad. El aire se llenó de susurros apagados, del roce de la seda, del crujir de las rodillas al tocar el suelo. Todo estaba marcado por un ritmo lento, inquebrantable, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. El príncipe dio un paso, luego otro. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto observado. Sabía que detrás de las cortinas los consejeros vigilaban. Sabía que afuera, en las cámaras vecinas, las crónicas de la corte ya registraban el cumplimiento de la tradición. Su infancia se desmoronaba frente a él, y no había escapatoria posible. En medio de la ceremonia, un detalle rompió la rutina. Una de las lámparas parpadeó bruscamente y se apagó, sumiendo en sombras una esquina de la sala. El olor a aceite quemado se mezcló con el incienso, y por un instante todos se tensaron. Los eunucos se apresuraron a encenderla de nuevo, pero el instante quedó marcado. Un símbolo, un presagio de que algo en aquella escena estaba condenado. El príncipe lo sintió. No sabía por qué, pero un estremecimiento recorrió su cuerpo. El murmullo de las fórmulas rituales continuaba, pero en su cabeza resonaba solo una frase, aquella que había escuchado en susurros días antes. «Eres solo un niño». La voz de aquella esclava regresaba como un eco imposible de silenciar, y con cada repetición lo arrancaba un poco más de la máscara que la corte había colocado sobre él. La ceremonia prosiguió con precisión implacable. Las esclavas se turnaban en un orden establecido, cada una convertida en un engranaje más de la maquinaria imperial. Pero el príncipe ya no las veía como sombras anónimas, veía rostros, miradas, silencios cargados de significados. Y cada nuevo contacto no lo hacía más fuerte, como esperaban sus guardianes, sino más frágil, más consciente del abismo en el que estaba cayendo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el joven, agotado, vaciló en pleno centro de la sala. Sus rodillas temblaron y por un instante pareció que iba a desplomarse. Los eunucos lo sujetaron discretamente y una orden seca resonó en el aire. Debía continuar. La presión era insoportable. Los muros parecían cerrarse, el humo lo asfixiaba y la mirada de las mujeres lo perseguía como un coro silencioso de acusación y compasión al mismo tiempo. En ese momento, algo cambió. El príncipe, jadeante, alzó la vista hacia lo alto. Allí, entre las vigas de madera tallada, vio una grieta apenas visible, un resquicio por donde se filtraba un hilo de aire frío de la noche, y en ese soplo helado encontró un instante de claridad. Comprendió que todo lo que sucedía en esa sala no era inevitable, no era natural. Era una construcción, un invento humano disfrazado de mandato divino. Y esa revelación,
silenciosa y devastadora, lo acompañaría para siempre. El ritual concluyó horas después. Nadie aplaudió, nadie sonrió. Solo un silencio pesado cubrió la sala mientras los eunucos retiraban a las esclavas y apagaban las lámparas una por una. El príncipe permaneció en pie, exhausto, con la túnica pegada al cuerpo por el sudor frío. No lloró, no gritó, pero en sus ojos había algo roto, un vacío que ni el tiempo ni el poder lograrían llenar jamás. Cuando salió al pasillo, la música de la corte seguía sonando a lo lejos, alegre, despreocupada. El contraste era insoportable. El príncipe caminó entre las sombras y con cada paso sentía que dejaba atrás no solo la niñez, sino algo más profundo, su humanidad misma. Y sin embargo, en el silencio de esa madrugada, una pregunta quedó flotando en los muros del palacio, tan persistente como el olor del incienso consumido. ¿Qué clase de emperador podía nacer de un niño obligado a enfrentar 100 sombras antes de aprender siquiera a vivir? El amanecer llegó sin anunciarse. La primera luz se filtró por los ventanales altos del palacio, desdibujando las sombras de la noche anterior. El humo del incienso aún flotaba en el aire, impregnando las telas y las paredes con un olor dulzón que ya nadie podía separar del recuerdo de lo que había ocurrido. En los jardines, los pájaros comenzaron a cantar, ajenos a los secretos encerrados en las cámaras de piedra. Pero dentro, el silencio era total. El príncipe despertó en su lecho, aunque en realidad nunca había dormido. Sus ojos permanecieron abiertos durante toda la noche, fijos en el techo labrado con dragones y nubes. Las imágenes de las horas anteriores regresaban una y otra vez, como heridas imposibles de cerrar. No eran escenas gloriosas ni triunfos dignos de un futuro emperador, sino fragmentos de miradas, de susurros sofocados, de un vacío interior que lo devoraba lentamente. Los eunucos, fieles a su deber, entraron sin decir palabra. Revisaron la habitación, retiraron las telas manchadas, cambiaron las lámparas apagadas por otras nuevas. Nada debía quedar como prueba. El ritual debía quedar registrado en los anales de la corte como un éxito, un paso más hacia la consolidación del poder imperial. Nadie debía saber que lo que había quedado en el joven no era fortaleza, sino una fragilidad disfrazada de silencio. Durante los días siguientes, la rutina del palacio continuó con normalidad. Se celebraron banquetes, se ofrecieron sacrificios, se pronunciaron discursos en honor a los ancestros. Afuera, el pueblo escuchaba rumores de grandeza, que el príncipe había demostrado su vigor, que la dinastía estaba asegurada. Pero esas eran solo palabras repetidas por cortesanos que jamás habían visto lo que en realidad ocurrió en las habitaciones privadas. En la corte, sin embargo, algunos comenzaron a notar cambios. El heredero, antes tímido y risueño en los paseos por los jardines, ahora caminaba con una rigidez extraña. Su rostro, aún juvenil, parecía endurecido por una sombra invisible. Sus ojos ya no se posaban en los estanques de lotos ni en las pinturas de las paredes. Se perdían en un punto lejano, como si buscaran una salida que no existía. Las esclavas fueron enviadas de regreso a sus aposentos sin una palabra. Para ellas no hubo reconocimiento ni agradecimiento. Algunas cayeron enfermas en silencio, otras simplemente desaparecieron en la red interminable de corredores del palacio. Nadie preguntó por ellas. Eran sombras intercambiables en una maquinaria que siempre exigía más cuerpos para sostener su propio peso. Los eunucos, por su parte, guardaron el secreto como un juramento de sangre. En los pasillos oscuros se cruzaban sin hablar, pero todos compartían la misma certeza.
Lo que había ocurrido había dejado una marca que ningún protocolo podría borrar. Ellos sabían que habían presenciado no una iniciación gloriosa, sino una fractura. Y en esa fractura se adivinaba un futuro incierto. El príncipe comenzó a mostrar comportamientos contradictorios. En ocasiones, durante las audiencias públicas, exhibía una dureza inesperada, pronunciando órdenes con un tono firme que sorprendía a los consejeros. Era como si intentara convencerse a sí mismo de que podía cargar con el peso del poder. Pero en privado, las grietas se hacían evidentes. Noches de insomnio, accesos de silencio prolongado, momentos en los que se quedaba inmóvil frente a una lámpara apagada, como si en la oscuridad buscara respuestas imposibles. Algunos cronistas de la corte, más atentos que otros, comenzaron a registrar estas señales en sus escritos cifrados. Había quienes temían que un heredero marcado tan pronto por la sombra del poder se convirtiera en un gobernante imprevisible, incapaz de separar el deber de sus propios fantasmas. Otros, en cambio, lo interpretaban como un signo de fuerza. Alguien que había sobrevivido a la prueba más cruel podía sobrevivir a cualquier cosa. Fuera de los muros, el pueblo jamás supo la verdad. La historia oficial hablaba de un príncipe maduro, digno, preparado para asumir el trono. Los poetas de la corte Compi ponían versos sobre su vigor juvenil, comparándolo con el sol naciente. Pero entre los sirvientes, en las cocinas y en los establos, circulaban versiones más oscuras. Algunos afirmaban haber escuchado llantos ahogados en las noches del palacio. Otros aseguraban que el príncipe hablaba en sueños, murmurando frases incomprensibles. Eran rumores que nunca llegaban a los oídos de la multitud, pero que mantenían viva la sospecha de que bajo la superficie reluciente del imperio se ocultaba una herida invisible. El tiempo pasó, y el niño, obligado a convertirse en hombre demasiado pronto, comenzó a crecer. Su cuerpo se transformó, pero sus ojos permanecieron iguales, cargados de un peso que no correspondía a su edad. Los consejeros lo observaban con cautela, preguntándose si algún día esa fragilidad estallaría en forma de ira, de crueldad o de locura. El ritual había cumplido su objetivo oficial, pero había sembrado una semilla peligrosa en el corazón del futuro emperador. En los pasillos del palacio, los ecos del pasado nunca desaparecieron. Cada lámpara encendida recordaba aquella noche en que una sola luz se apagó como un mal presagio. Cada suspiro en el silencio nocturno traía de vuelta la voz de aquella esclava que se atrevió a decir: «Eres solo un niño». Y esa frase, convertida en un espectro, lo acompañaría hasta el final de sus días. Las consecuencias se extendieron más allá de lo personal. La corte, obsesionada con mantener las tradiciones, se volvió aún más rígida, como si temiera que cualquier fisura revelara la verdad. Los eunucos reforzaron los protocolos, las esclavas fueron sometidas a controles más severos, y cada nuevo príncipe heredero enfrentó rituales aún más estrictos. Lo que había comenzado como un secreto oscuro se transformó en una cadena que aprisionaba a generaciones enteras y, sin embargo, la pregunta persistía, flotando entre las sombras del imperio. ¿Podía un gobernante forjado en la humillación ser un verdadero líder? Nadie se atrevía a formularla en voz alta, pero todos la intuían. La historia, con su crueldad implacable, parecía responder en silencio, que los cimientos de un poder construido sobre la infancia rota estaban condenados a tambalearse. El príncipe, convertido en hombre, nunca habló de aquellas noches. Su rostro en los retratos oficiales mostraba serenidad y grandeza, pero los que lo conocieron de cerca afirmaban que en sus ojos había un brillo extraño, como si mirara siempre hacia adentro,
hacia un pasado que no podía olvidar. Y así, en los corredores silenciosos del palacio, la memoria de aquel ritual sobrevivió más allá de las generaciones, no en los libros oficiales ni en las crónicas grandilocuentes, sino en los susurros, en los olores que no desaparecían, en las sombras que se alargaban cada vez que una lámpara parpadeaba. El imperio continuó. Los emperadores se sucedieron, las dinastías cambiaron, pero en algún rincón de la historia, olvidada por los cronistas oficiales, quedó la huella de un secreto oscuro, el de un niño que fue obligado a dormir con 100 esclavas antes de cumplir 15 años y que nunca volvió a ser el mismo. El incienso ya no arde, las voces de la corte se han apagado, los muros se han derrumbado con el tiempo. Pero si se camina en silencio por las ruinas de aquel palacio, hay quienes aseguran que aún se percibe un murmullo tenue, como un suspiro que no pertenece al viento. Eres solo un niño,